No puedo aceptar el esquema, ¿vale? Cambia la vista. La vista. ¿Esto de aquí dices? Ahora. Vale. Bueno, lo primero, si queréis trabajar vosotros a mano con la base de datos, tenéis que marcar la base de datos con la que vais a trabajar como la base de datos por defecto. Y en ese momento os aparecerá en negrita, ¿vale? Entonces yo digo set as default esquema a la base de datos de anuncio, se me pone en negrita, entonces ahora todas las consultas que yo haga, ¿vale?, automáticamente se asume que se refieren a la base de datos de anuncios, ¿vale? Porque si no, yo tendría que cualificar los nombres de las tablas con el nombre de la base de datos, ¿vale? Es decir, poner anuncios.anuncio, por ejemplo, para referirme a una tabla anuncio dentro del esquema de anuncios, ¿vale? Entonces, para evitar eso, puedo marcar una base de datos como la base de datos por defecto con la que voy a estar trabajando, ¿vale? Entonces ya directamente pongo los nombres de las tablas y ya está, ¿vale? Yo aquí puedo lanzar, puedo crear tablas, ¿vale? Y puedo lanzar comandos SQL, ¿vale? Desde el propio Workbench, ¿vale? Entonces puedo abrir un nuevo tab, ¿vale?, para insertar comandos SQL. Como tengo la tabla anuncios como la tabla por defecto, pues aquí podría hacer cosas como create table, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si habéis arrancado la aplicación y la habéis ejecutado, cuando vengáis al MySQL Workbench veréis que aquí en Tables os aparecen ya las tablas que han sido creadas automáticamente por la aplicación de Spring, ¿vale? Entonces, bueno, ya simplemente por terminar con esta parte, que quiera pues que indague por aquí por el MySQL Workbench, tenéis aquí una sección que es User and Privileges, ¿vale? Aquí es donde daríamos de alta a los usuarios que queramos configurar para que tengan acceso exclusivamente al esquema de base de datos que vamos a usar, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, podría crear un usuario que tenga acceso exclusivamente al esquema de anuncios, ¿vale? Y que no pueda hacer nada fuera de ese esquema. Así, si la caga, pues la cagada queda acotada, ¿vale? Si creo un usuario con ciertas credenciales, ¿vale?, con un nombre de usuario y una password, evidentemente en el application.properties tendré que usar ese usuario, ¿vale?, si quiero beneficiarme de este tipo de restricciones de acceso, ¿vale? Entonces aquí puedo añadir una cuenta, digo el nombre del usuario, ¿vale? Bueno, el tipo de autenticación, puedo limitar a qué host, desde qué host se puede conectar el usuario, ¿vale? Esto puede ser interesante para permitir que ese usuario solo se pueda loguear en la base de datos desde el host donde está el servidor web, ¿vale? Ya veremos, cuando hablemos de arquitectura ya hablaremos un poquito de esto, ¿vale? Pero normalmente la base de datos está dentro de una red privada, ¿de acuerdo? Y solo tiene acceso a ella las máquinas que estén en la misma red privada. Pero yo incluso podría restringir más el acceso diciendo, mira, no me interesa que un servidor de contenido estático, ¿vale?, que tenga por ahí, acceda a la base de datos, porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Bueno, pues puedo restringir el acceso a la base de datos solo a determinados hosts, ¿vale? Entonces aquí puedo indicar que este usuario solo puede loguearse desde un determinado host. ¿Bien? La password que quiero utilizar para ese usuario y confirmar la password, ¿vale? Y luego puedo definir estos, ¿vale?, cuáles son los esquemas que este usuario va a poder tocar, ¿vale? Puedo decir en qué esquema va a tener este usuario permisos, ¿vale? Entonces podría decir, pues mira, en cualquier esquema, ¿vale?, o en los esquemas que cumplan esta expresión regular, o en el esquema que yo diga. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar anuncios, ¿vale? Entonces este usuario solo tiene acceso a este esquema, ¿vale?, y además solo podrá realizar las operaciones que yo defina aquí, ¿vale? Entonces, bueno, no me voy a poner a definir exactamente cada una de estas opciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, estos son cosas que yo puedo hacer con los registros de la base de datos: consultar registros, insertar registros, actualizar registros, borrar registros, ¿vale? Estos son cosas que en general se refieren a modificar las tablas,
crear tablas, actualizar los campos de una tabla, añadir campos, quitar campos, ¿vale? Y esto en general se refieren a otro tipo de permisos, como por ejemplo, si este usuario puede a su vez crear otros usuarios y darles permisos a esta base de datos, ¿vale? Así, a grosso modo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en principio, pues se pueden seleccionar todos, ¿vale? Quitando, excluyendo. Fijaros cuando doy a Select All, ese All está entrecomillado y no me selecciona esta opción, ¿vale? Esa opción es, entre comillas, la más peligrosa, en el sentido de que es la que permitiría a este usuario crear otros usuarios y darles permisos sobre la base de datos, ¿vale? Esa opción es un poco peligrosa y no se me marca por defecto, ¿bien? Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, Pepe, le doy acceso a Pepe desde cualquier host, ¿vale? Le pongo password Pepe y digo apply con los permisos que he definido antes. Veis que aquí ya me aparece el usuario Pepe. Se puede conectar desde cualquier host, que es lo que indica el símbolo de porcentaje aquí, ¿vale? Solo tiene acceso a la tabla de anuncios, ¿vale? Y tiene todos estos permisos, perdón, a la base de datos de anuncios, y tiene todos estos permisos sobre esa base de datos, ¿vale? A partir de este momento, yo en mi aplicación podría utilizar Pepe como usuario para conectarme a la base de datos. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues como digo, el resultado de la sesión de hoy tiene que ser lo que teníamos en la sesión de la semana pasada, que era básicamente la aplicación de anuncios con acceso a base de datos, solo que la semana pasada utilizamos una base de datos H2 en memoria, ¿vale? Y el resultado de la sesión de hoy tiene que ser una aplicación de anuncios con acceso a una base de datos MySQL, ¿vale? Así que tenéis que estar instalado el MySQL Server, tenéis que estar instalado el MySQL Workbench, creáis el esquema dentro de la base de datos, que lo llamáis como queráis, yo lo llamo anuncios, y tenéis que modificar la aplicación de anuncios con el Application Properties, como habéis visto, e incluir la dependencia, eliminar la de H2 y meterla de MySQL, ¿vale? En el POM, ¿sí? Entonces, os recomiendo que eso lo tengáis bien acotado, ¿vale? Y si tenéis cualquier problema, pues me lo consultáis, ¿vale? Que damos una tutoría o lo que sea, ¿bien? Porque vamos a ir de aquí en adelante un poco basándonos en cosas que ya están hechas. Entonces, si no sois capaces de llegar hasta aquí, pues luego cuando entremos en el tema 3, que vamos a considerar ya aplicaciones que ya están montadas y funcionando, pues el tema va a ser más complicado, ¿de acuerdo? Bueno, por suerte o por desgracia, bueno, más bien por desgracia, ¿vale? Los modelos de datos evolucionan, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el cliente o quien sea nos pide que añadamos nuevos datos al modelo, o simplemente queremos introducir mejoras. Nos interesa, pues yo que sé, de los anuncios saber cuántas veces han sido vistos, ¿vale? Y cosas de este estilo. Entonces nuestro modelo de datos crece, ¿vale? Va evolucionando. Pues a lo mejor necesitamos añadir nuevos atributos a la clase anuncio, a lo mejor nos surge una clase nueva, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, evidentemente, si yo quiero tener esto en la base de datos, forzosamente el propio esquema de la base de datos tiene que evolucionar, ¿vale? Entonces, cuando realmente empezamos a usar una aplicación que utiliza base de datos en producción, nos damos cuenta de que necesariamente, si esa aplicación tiene algún valor, pues va a ir evolucionando, ¿vale? Y vamos a tener que empezar a evolucionar el esquema. Cuando la base de datos está vacía, pues estupendo, no pasa nada, creamos el esquema de nuevo, ¿vale? Con el nuevo modelo de datos y ya está. Pero el problema viene cuando tenemos una base de datos en producción que ya tiene datos. Yo ya tengo mis anuncios y ahora quiero añadir un campo nuevo, que es el número de visitas de cada anuncio, ¿de acuerdo? Tengo que modificar una tabla que a lo mejor ya tiene 100.000 registros y tengo que añadirle un campo, que es el número de visitas, ¿vale? De forma que los nuevos anuncios que yo inserte se inserten ya con el número de visitas, ¿vale? Pero ¿qué pasa con todos los anuncios que ya había en la base de datos? Todos esos anuncios que ya estaban en la base de datos ahora tienen un campo más. Todos esos registros, al haber incrementado yo la tabla y haberle añadido un campo, todos esos registros ahora tienen un campo más, ¿vale? ¿A qué valor pongo yo ese campo? Bueno, pues normalmente cuando se hacen operaciones de modificación sobre las tablas de la base de datos, ¿vale? Como por ejemplo añadir un campo a una tabla, yo puedo especificar valores por defecto, ¿vale? De forma que, por ejemplo, se le ponga un valor de 0 a todos los registros de anuncios que ya tuviera,
¿vale? Todos los anuncios que ya tuviera van a tener un contador de visitas a 0. Los nuevos anuncios que yo inserte, pues podré introducir el contador de visitas al valor que sea, ¿vale? O lo podré ir incrementando según vaya viendo yo visitas a un determinado anuncio, ¿sí? Entonces, la evolución de la base de datos me obliga, perdón, la evolución del modelo de datos me obliga a evolucionar el esquema de la base de datos, ¿bien? Y esto es un tema delicado, ¿vale? Actualizar la base de datos en producción no es una cosa trivial, ¿vale? Normalmente requiere código específico en la aplicación que se dedica a migrar una versión antigua de la base de datos, ¿vale?, al modelo actual de objetos de la aplicación. ¿Bien? Y esta migración puede ser incluso costosa, puede requerir incluso lo que llaman un downtime, es decir, parar la aplicación, actualizar la base de datos, ¿vale?, y volver a arrancar la aplicación. Porque mientras estamos migrando, actualizando la base de datos, es peligroso realizar operaciones sobre el esquema de la base de datos, ¿vale? Operaciones me refiero de insertar datos, porque ¿en qué formato se insertan esos datos? A lo mejor todavía no he añadido el campo ese número de visitas, ¿de acuerdo? Entonces, la evolución del esquema de la base de datos, que sepáis que es un tema complicado y que hay libros que hablan de esto, ¿vale? Ahí tenéis uno, por ejemplo, Refactoring Databases, ¿vale?, que habla de cómo efectivamente evolucionar un esquema de datos, ¿vale?, de una base de datos que yo tenga en producción, ¿eh? Entonces, bueno, que sepáis que hay algunas herramientas que nos ayudan un poquito, ¿vale? Aquí se nombran dos, Flyway y Liquibase, ¿vale?, que nos ayudan a gestionar la migración generándonos. Yo le presento la base de datos en formato antiguo, le presento la base de datos en el formato nuevo, ¿vale?, y él es capaz de generarme las sentencias SQL que me transforman una en otra. Yo luego me voy a producción, ejecuto esas sentencias SQL, ¿vale?, y eso nos pone la base de datos en el modelo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces es un tema que no es trivial, ¿vale?, que requiere manejarse con mucho cuidado, ¿bien? Entonces, bueno, en general estos sistemas funcionan manteniendo una lista de cambios, ¿vale?, que yo puedo ir aplicando para ir subiendo de versión mi base de datos, por así decirlo, ¿vale? Voy a tener en cuenta que hoy hago un cambio, mañana hago otro, pasado hago otro, ¿vale? Entonces yo puedo tener la base de datos en la versión de hace 2 días, la de ayer o en la de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, en general son cambios que se pueden ir haciendo incrementalmente, ¿vale? El cambio del día X al día X más 1, el cambio del día X más 1 al día X más 2 y el cambio del día X más 2 al día X más 3, ¿vale? Yo puedo aplicar uno solo de esos cambios o todos ellos. Entonces se va a guardar un registro de cambios, ¿vale?, que hay que aplicar a la base de datos para ir actualizándola, ¿eh? Entonces, bueno, algunas cosas que puede hacer Spring es, al iniciarse, ejecutar de forma automática estos cambios para convertir automáticamente la base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, esto tiene ciertos problemas, sobre todo si tienes varios servidores, ¿vale? Tienes balanceada la carga entre varios servidores, por ejemplo, tienes varios servidores sirviendo datos de una misma base de datos. Bien, pues como reinicien los dos servidores, pues van a intentar los dos actualizar la base de datos a la vez y es un problema, ¿vale? Entonces, este tipo de enfoques a veces son delicados y a veces se hace la actualización independientemente de la aplicación, ¿vale? Hago la actualización, paro la aplicación, hago la actualización y la vuelvo a arrancar. Y la aplicación no hace nada, ¿vale? La actualización la hago yo por separado. Bien, pero bueno, que sepáis que Spring es capaz de hacer esto y de hecho algunas de las propiedades que hemos visto aquí, ¿vale?, en DDL-auto, algunas de estas propiedades se refieren precisamente a eso, ¿vale? La propiedad de update lo que hace precisamente es actualizar la base de datos en base al modelo que yo tenga definido. ¿Bien? Vale, bueno, aquí tenéis algunas referencias sobre Spring Data, ¿vale? Y Spring Data JPA, por si queréis ahondar un poco en ello. La idea es que el jueves, que por cierto, estoy comentando, antes de que vayáis, estoy comentando una cosa, el jueves terminaremos este tema hablando de un poquito de base de datos no SQL. No voy a entrar aquí, ¿vale?, en detalle, simplemente os la voy a nombrar porque os la vais a encontrar en el mundo laboral, ¿vale?, para que no suena chino, pero no vamos a entrar en detalle, ¿vale? Y empezaremos ya con el tema 3. En el tema 3 vamos a empezar, por así decirlo, a orquestar servicios, ¿vale? Vamos a empezar a tener arquitecturas distribuidas de verdad. Y vamos a ver cómo pasar de una arquitectura centralizada en la que tenemos todo en la misma máquina a arquitecturas distribuidas con balanceo de carga, con cachés, ¿vale?, con la base de datos, por supuesto, separada de los servidores web, etcétera, etcétera. Estaros pendientes del campo virtual porque si hay algún requisito de cosas que haya que instalar, os lo voy a comunicar por ahí para que no tengamos que estar aquí perdiendo el tiempo instalando, con además los problemas que tenemos de red y todo, ¿vale? Y la otra cosa que os quería comentar es que este jueves la clase no es aquí,
¿vale? Hay 3 días de marzo, que creo que justamente los próximos 3 días, que esta sala está ocupada y tenemos que ir a la 106, ¿vale? De aquí mismo, del Laboratorios 2, al aula 106, ¿vale? Ese aula tiene 20 puestos, que son poquitos, pero bueno, como muchos traéis portátil, a ver si nos podemos apañar y entrar todos en un aula, ¿de acuerdo? Entonces, este jueves nos vemos en el aula 106, ¿vale?